Cordial saludo. Mi nombre es Andrea Ruiz, estudiante de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Este video tiene como propósito realizar un acercamiento a la definición de aprendizaje, reconociendo sus bases biológicas y cómo dicho proceso se vincula en la naturaleza del ser humano. Primero haremos un recorderis sobre qué es el aprendizaje. Según Schoch, define el aprendizaje como un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de una determinada manera, la cual resulta de la práctica o de alguna otra forma de experiencia. En cuanto a las bases biológicas del aprendizaje, permite el funcionamiento del cerebro y su sistema nervioso. Su aporte principal es brindar explicaciones de determinadas funciones como la conducta, emociones de los procesos de aprendizaje en actividades del encéfalo. Entre tanto, el cerebro es un cuerpo compuesto por 100.000 millones de neuronas cuya función principal es recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas y eléctricas. Así pues, hay que resaltar que la práctica educativa en la actualidad necesita ser transformada e innovada, pero para cumplir con ese propósito es fundamental conocer y entender en profundidad aquello que se quiere transformar. Así que si hablamos de lo educativo, emergen dos protagonistas, los cuales son el alumno, que es el que aprende, y el docente, el cual enseña, ambos dotados con un sinnúmero de habilidades a nivel cognitivo, físico, emocional y social, que sin lugar a dudas proviene del cerebro, por lo que para poder relacionar de manera específica el aprendizaje y sus bases biológicas es indispensable traer a colación el sistema nervioso. El sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal. La médula espinal va desde la base del cerebro hasta la mitad de la espalda y es un transmisor de señales desde y hacia el cerebro. El sistema nervioso central es un mecanismo fundamental del cuerpo para controlar el comportamiento voluntario y este nervioso central es un mecanismo fundamental del cuerpo para controlar el comportamiento voluntario y está compuesto por miles de millones de neuronas y células gliales. Las neuronas envían y reciben información desde y hacia los músculos y órganos del cuerpo a través de señales eléctricas y reacciones químicas. Se, se componen estructuralmente de un cuerpo celular, miles de pequeñas dendritas y un axón. La dendrita es la receptora de la información de otras células, mientras que el axón es el emisor de dicha información. Asimismo, una neurona se interconecta con la otra por medio de sus componentes estructurales y en esa unión entre los terminales dendrita y axón es donde se da un proceso neuronal importante para el aprendizaje llamado sinapsis o también se le puede decir conexión nerviosa. Cuando las señales eléctricas y químicas alcanzan un nivel suficiente en el espacio sináptico que existe entre la dendrita y axón, se liberan los neurotransmisores que activan e inhiben una reacción en la dendrita. Por otro lado, las células gliales ayudan a las funciones de las neuronas eliminando sustancias químicas que limitan una buena comunicación neuronal, garantizando un ambiente óptimo y recubriendo con mielina los axones que permitirán la transmisión de señales al cerebro anterior y desde una postura neurocientífica, el aprendizaje es el cambio que se da en la receptividad de las neuronas provocada por la conexión sináptica. Así pues, acabamos de conocer la unidad elemental del cerebro encargada de transmitir la información que entra y sale de él, pero también es importante hablar sobre las estructuras plenamente localizadas en el cerebro para determinado accionar consciente, por lo que en este sentido la corteza cerebral tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Cada uno cuenta con 4 lóbulos llamados parietal, occipital, temporal y frontal. A partir de lo anterior, el pensamiento analítico, la comprensión del habla y la producción del lenguaje se encuentran identificados en el hemisferio izquierdo, mientras que en el hemisferio derecho se ubican los procesamientos auditivos, emocionales, artísticos, espaciales
y la interpretación del contexto. Diferentes tipos de pensamientos de la información existen unas áreas específicas del cerebro, en las cuales se destacan la información sensorial en la corteza de la memoria, en el hipocampo, lenguaje, comprensión y producción en el área de Wernicke y el área de Broca, la emoción en la amígdala y el envío de la información de los sentidos, excepto el olfato, a la corteza ubicado en el tálamo, la homeostasis del cuerpo ubicado en el hipocampo y el procesamiento mental ubicado en el cuerpo calloso, la atención y percepción ubicados en el tallo cerebral y la formación reticular y las habilidades motoras que se ubican en el cerebelo. Asimismo, el ser humano, al ser un proceso complejo, las interconexiones neuronales en la corteza cerebral permiten articular los hemisferios y trabajar de manera mancomunada. Teniendo en cuenta lo anterior, el aprendizaje implica la formación y el fortalecimiento de conexiones nerviosas, dado la importancia a las experiencias repetidas que se ayudan a fortalecer las conexiones y permite que las actividades nerviosas y la transmisión de la información sean más rápidas, por lo que las conexiones que se utilicen serán reforzadas y consolidadas y las que no se utilicen se pueden perder. Del anterior es necesario mostrar un ejemplo práctico que permita contextualizar lo anteriormente enunciado, por lo que en el siguiente video pueden ver cómo Mariana, de unos 9 años de edad, le doy una instrucción de que me busque una escoba y que me la entregue. Lo que está sucediendo es que la instrucción que yo le di es un estímulo auditivo que se transfiere a través de sus conexiones sinápticas en impulsos eléctricos que viajan del oído al hipocampo y al lóbulo temporal medial. El hipocampo siendo un procesador y transmisión de la información que entra, evalúa si hay redes de memorias asociadas a la instrucción solicitada, que pueden ser experiencias en el mismo entorno, sobre el mismo suceso, y en este caso particular el hipocampo selecciona la conexión nerviosa que ya estaba consolidada en un aprendizaje y a partir de allí activa el área correspondiente de su cerebro para realizar la acción solicitada. En cuanto a los adolescentes, su cerebro sufre varias alteraciones estructurales a nivel de la corteza prefrontal, la cual es la encargada de la toma de decisiones. Asimismo, se evidencian cambios en los neurotransmisores como la dopamina, que tiene la relación directa con la obtención de necesidades y el placer. También hay que tener en cuenta que si hay niveles excesivos de estos pueden llevar al adolescente a realizar acciones peligrosas sin medir las consecuencias. A partir de lo anterior, para que los adolescentes aprendan más fácil y procesen mejor la información, es importante estimularlos a partir de las actividades auditivas, visuales y táctiles en donde puedan incorporar la toma de decisiones. Por ejemplo, en este video se puede observar cómo los estudiantes captan la información por medio de laboratorios en donde ellos toman y miden las consecuencias de sus decisiones. En cuanto a los adultos, aprenden mediante la práctica y la experimentación, conservando de manera intacta la capacidad para establecer conexiones neuronales y formar recuerdos a corto plazo. Pero también son vulnerables en el sentido de que a partir de los cambios ocurridos en la estructura del cerebro, son vulnerables a las decisiones de sus pares. Ya como modo de conclusión, el aprendizaje se puede dar a lo largo de la vida, pero es necesario buscar e implementar estrategias que sean creativas y que permitan nuevas sinapsis tanto en el docente, que es el que enseña, y el estudiante que aprende.